Como hemos comentado con anterioridad, un estadístico es una función de la muestra genérica en R, y los valores de estos estadísticos constituyen los valores, por tanto, de una variable aleatoria. Con lo que el paso siguiente sería saber cuál sería la distribución de estas variables aleatorias, es decir, la distribución de esos estadísticos muestrales o estadísticos que hemos obtenido a partir de una muestra de nuestra población. Comencemos con la distribución de la media muestral. Recordemos que nuestro objetivo es analizar una característica X de una población que suponemos suficientemente grande como para analizarla a través de una muestra genérica. Consideramos, por tanto, esa muestra genérica, ese vector aleatorio, donde la distribución de cada una de las variables que forman este vector aleatorio es una distribución de cualesquiera, conocida o no. Lo que sí sabemos es que esta distribución va a depender de un parámetro media y de una varianza. La media vamos a suponerla que es desconocida, puesto que nuestro objetivo es analizarla y estudiarla, y sobre la varianza de la población distinguiremos el caso en que sea conocida o no. El estadístico X media, el estadístico media muestral, tiene por tanto como expresión 1 partido por n la suma desde 1 igual a n de estas variables. La distribución de este estadístico es una distribución D que analizaremos de media mu y varianza sigma 2 partido n, simplemente aplicando las propiedades del operador esperanza y el operador varianza. Vamos a considerar algunos casos. Por ejemplo, si el tamaño de muestra es suficientemente grande, podemos aplicar el teorema central del límite, y entonces la distribución de la media muestral tenderá a una distribución de tipo normal, puesto que sumamos n variables idénticamente distribuidas e independientes entre sí. La media será mu y la varianza sigma 2 partido por n. O lo que es lo mismo, tipificando este estadístico, tendríamos el estadístico z, x media menos mu partido sigma partido raíz de n, cuya distribución es normal 0, 1. Distinguiremos las situaciones en que la varianza sea conocida y la varianza sea desconocida. Si la varianza es conocida, si n es suficientemente grande, mayor o igual que 30, la aproximación sería buena al poder aplicar el teorema central del límite. Y si la varianza es desconocida, podemos estimar o calcular la varianza de la población mediante la varianza de la muestra S cuadrado. Y la aproximación sería buena si aumentamos el tamaño de muestra a más de 100 individuos. Es decir, que si la varianza es desconocida, tendríamos que ampliar el tamaño muestral. En este caso, el estadístico Z quedaría como x media menos mu partido s partido raíz de n, cuya distribución es normal de media 0 y varianza 1. Si la muestra proviene de una población normal, también distinguiremos el caso en que la varianza sea conocida o no. Si la varianza es conocida, la distribución de la media muestral será normal, puesto que sumaríamos n variables normales. Por tanto, sabiendo que la distribución normal es reproductiva, la media muestral es normal. Tipificando esta media muestral, obtendríamos el estadístico z, x media menos mu partido sigma partido raíz de n, cuya distribución es normal 0,1, sea cual sea el tamaño de muestra. Y si la varianza es desconocida, deberíamos de estimarla a partir de la varianza de la muestra, y en este caso la aproximación sería buena, siempre y cuando n sería mayor o igual que 20. Puesto que hemos estimado la varianza de la población mediante la varianza de la muestra, el estadístico z quedaría como x media menos mu dividido entre s partido raíz de n, que, como hemos comentado, sigue una distribución normal 0,1. Y en caso contrario, es decir, que el tamaño de muestra sea pequeña, podremos utilizar la siguiente aproximación, que por tanto sería válida sea cual sea el tamaño muestral n. Esta aproximación, a la que llamaremos estadístico t, como x media menos mu partido s partido raíz de n menos 1, tiene una distribución de tipo t de student con n menos 1 grado de libertad. Vamos a comprobarlo. Partimos del siguiente cociente, en donde disponemos en el numerador de una variable normal 0,1 porque proviene de una variable normal, la media tipificada. Y en el denominador tendríamos la raíz cuadrada
de una distribución de tipo chi cuadrado entre sus grados de libertad. Como comentaremos más adelante, el estadístico ns cuadrado partido sigma 2 sigue una distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Y por tanto, el cociente entre estas dos cantidades, según conocemos de la teoría, sigue una distribución t de student con n menos 1 grado de libertad. Operando en esta expresión, llegaríamos a que x media menos mu partido s partido raíz de n menos 1, por tanto, sigue una distribución t de student con n menos 1 grado de libertad. Continuamos con la distribución de la varianza muestral. Partimos de la misma situación anterior, una muestra genérica con distribución en principio de las variables x1 hasta xn, conocida o no, de media mu y varianza sigma 2. En este caso, evidentemente suponemos que la varianza de la población es desconocida, puesto que nuestro objetivo es analizarla a través de una muestra. Si la media es conocida, la varianza de la muestra se obtiene como la expresión que ahí aparece, 1 partido por n, la suma de los valores x sub i menos su media mu al cuadrado. Y si la media es desconocida, la varianza muestral se obtendría como 1 partido n, la suma de los valores x sub i menos la media muestral al cuadrado. En cualquier caso, la esperanza de la varianza muestral se puede demostrar simplemente utilizando propiedades del operador esperanza, que se corresponde con sigma cuadrado menos sigma cuadrado partido por n, y de la misma forma, a través del operador varianza, la varianza de la s cuadrado sería el momento respecto de la media de orden 4 menos sigma 4 partido por n. Si el muestreo se realiza en una población normal, podríamos conocer la distribución o la forma de la distribución de la varianza muestral, que en este caso sería de tipo normal, de media sigma 2 menos sigma 2 partido n, y de varianza mu sub 4 menos sigma 4 partido por n. En el caso de que la original fuera desconocida, no podríamos saber cuál sería la distribución de la varianza muestral, dependerá de las distribuciones originales. Por tanto, podríamos utilizar como estadístico para analizar la varianza, según enuncia el teorema de Craig, el estadístico denominado Q, cuya expresión es ns cuadrado partido sigma 2, y la distribución de este estadístico es siempre, sea cual sea la distribución original, de tipo chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Además, el teorema de Craig afirma que en un muestreo los valores de las medias y de la varianza son independientes. Continuamos ahora con la distribución del parámetro P en una población de tipo binario. Partimos de que queremos analizar una característica binaria de una población, para lo cual extraemos o consideramos una muestra aleatoria genérica, donde cada una de las variables que forman esta muestra son de tipo binarios de parámetro P. Cada una de estas variables, como es conocido, tiene de media P y de varianza P por Q, siendo Q 1 menos P. Si definimos el estadístico P estimado, es decir, P con el símbolo circunflejo, como P estimado es igual a x superpunto dividido por n, siendo x superpunto la suma de todas esas variables, sabemos que este estadístico tiene una distribución de tipo binomial de parámetros n y p, con lo que, aplicando además, si el tamaño de muestra fuera suficientemente grande, el teorema central del límite, la distribución de este estadístico x superpunto sería de tipo normal de media np y varianza np por q, o lo que es lo mismo, tipificando esta variable, el estadístico θ que aparece en la diapositiva sigue una distribución de tipo normal de media 0 y varianza 1. Por tanto, si dividimos este x superpunto entre n, es decir, consideramos el estadístico p estimado, ese estadístico tendrá una distribución de tipo normal de media p y varianza p por q partido por n, o equivalentemente su tipificación, el estadístico θ definido como p estimado menos p partido a la raíz cuadrada de p por q partido por n, sigue una distribución normal de media 0 y varianza 1. Consideremos ahora la situación de disponer de dos poblaciones que queremos analizar, comparando o bien sus medias o bien comparando sus varianzas, pero suponemos el caso particular de disponer de poblaciones normales,
Si nuestras poblaciones no son normales, el problema se dificulta considerablemente. Sin embargo, no perdemos generalidad, puesto que la mayoría de las situaciones trabajaremos con poblaciones de tipo normal. Por tanto, sean dos muestras aleatorias, X en una población normal de media mu sub X y varianza sigma cuadrado X, y otra muestra genérica en una población donde hemos analizado una característica Y de tipo normal de media mu sub I y varianza sigma cuadrado sub I. En este caso, conocemos que la media muestral de X y la media muestral de Y son distribuciones de tipo normal, como las que se presentan en la pantalla. Si consideramos una nueva variable llamada z media, definida como la media de X menos la media de Y, la esperanza de esta nueva variable coincide con la media de X menos la media de Y. Fácilmente se podría comprobar. Y la varianza de esta nueva variable sería la varianza de la primera más la varianza de la segunda menos 2 veces la covarianza entre X media y media. Y por tanto, el estadístico z media se distribuye como una distribución normal de media, la media de X menos la media de Y de varianza sigma cuadrado de X partido su tamaño muestral más sigma cuadrado de Y partido su tamaño muestral menos 2 veces la covarianza entre X media y media, siendo la covarianza entre X media y media el cociente entre la covarianza entre X e Y el producto de los tamaños muestrales. Si las muestras están relacionadas, la covarianza entre X y Y es distinto de 0, y lo que se realiza generalmente es un estudio de la nueva variable z igual a X menos Y, donde por regla general los tamaños muestrales son iguales, es decir, consideraríamos solo una variable y nos remitimos a el estudio univariante que ya hemos comentado al principio del tema. Si las muestras son independientes, la covarianza entre las dos variables es 0 y por tanto la expresión anterior se reduce. El estadístico z media seguiría esta distribución normal de media diferencia de medias y de varianzas la suma de cada una de esas varianzas dividido por sus tamaños muestrales. Vamos a considerar algunos casos posibles para las varianzas de X y la varianza de Y. En primer lugar, si fueran estas varianzas conocidas, la distribución del estadístico z media es la que hemos comentado anteriormente, o bien su tipificación, el estadístico z, definido como la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de X partido su tamaño muestral más la varianza de Y partido su tamaño muestral, sigue una distribución normal 0,1. El siguiente caso a considerar sería en que las varianzas fueran desconocidas, pero por algún motivo podríamos suponerlas iguales. En este caso, la varianza sería común, sacaríamos factor común dentro de la distribución del estadístico z y podríamos considerar el estadístico que hemos denominado U como la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido entre esa desviación típica común por la raíz cuadrada de 1 partido tamaño de X más 1 partido tamaño de Y. Esta distribución sería de tipo normal 0,1. Puesto que las varianzas son desconocidas, habrá que estimarlas y podríamos calcularlo mediante la expresión S cuadrado que aparece en la diapositiva, que se corresponde con una especie de medias ponderadas por los tamaños muestrales de las varianzas muestrales. En este caso, entonces, si estimamos la varianza de la población mediante la varianza muestral que hemos comentado, el estadístico U, definido como la diferencia de medias muestrales menos poblacionales entre S por la raíz cuadrada de 1 partido nx más 1 partido por ni, seguirá una distribución de tipo T de student con nx más ni menos 2 grados de libertad. Y por último, si las varianzas son desconocidas y además son distintas, el estadístico a considerar sería el que aparece en la diapositiva, cuya distribución es de tipo T de student con n grados de libertad, donde los grados de libertad n se pueden suponer aproximadamente iguales a la suma de los tamaños muestrales de X y de Y menos 2, siempre y cuando esos tamaños de X y de Y sean muy parecidos y relativamente grandes. O bien, se podría calcular los grados de libertad n mediante la expresión que aparece en la diapositiva.
En cuanto a si queremos comparar las varianzas en dos poblaciones normales, vamos a suponer de nuevo dos muestras genéricas, una en la X y otra Y, y vamos a considerar los estadísticos nx s cuadrado x partido sigma cuadrado x, que como conocemos se distribuyen según una variable de tipo chi cuadrado con nx menos un grado de libertad, y análogamente para la variable y. Entonces, si dividimos estas dos distribuciones entre sus tamaños muestrales, sabemos por la componente teórica que la distribución de este cociente que aparece en pantalla es de tipo f de Fisher-Nedeker con nx-1, ni-1 grado de libertad. Si los tamaños muestrales son iguales, la expresión anterior se reduce a que el estadístico f a considerar, definido como el cociente entre la varianza muestral de x por la varianza poblacional de y entre la varianza muestral de y por la varianza poblacional de x, se distribuye como una f de Fisher-Nedeker con n-1 grados en el numerador y n-1 grados en el denominador. En cuanto a la diferencia de proporciones en dos poblaciones binarias independientes, vamos a suponer de nuevo dos muestras genéricas, x e y, en donde cada una de las variables que forman estas muestras genéricas son de tipo binario y, por tanto, conocemos las esperanzas y las varianzas de cada una de ellas. También conocemos la distribución del estadístico p estimado como una distribución normal de media p sub x y de varianza, en este caso, p sub x por q sub x partido tamaño de x, y de la misma forma para y. Si definimos el estadístico diferencia de proporciones estimadas, esta diferencia se distribuye según una distribución normal. De media, la diferencia de proporciones, y de varianza, la suma de varianzas de cada una de estas variables p estimada y q estimada. O lo que es lo mismo, tipificando ese estadístico, obtendríamos un estadístico z cuya distribución es de tipo normal 0,1. Por último, para terminar este tema, comentar que los estadísticos que hemos estudiado, en este caso para una población, tanto la media muestral, de varianza conocida como desconocida, y sus estadísticos z y t tienen estas distribuciones comentadas con anterioridad. Estas distribuciones se corresponden a la situación en la que el tamaño de la población donde se obtiene la muestra es o puede suponerse suficientemente grande como infinito. Pero si la población de donde se va a obtener la muestra es de tamaño finito, ha de aplicarse un coeficiente de corrección c. Ese coeficiente de corrección c se define como la raíz cuadrada entre el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra dividido entre el tamaño de la población menos 1. Si la relación entre el tamaño muestral y el tamaño de la población es mayor que el 5%, 0,05, la población se puede considerar de tamaño finito y entonces habría que aplicar la corrección comentada. Los estadísticos anteriores quedarían entonces transformados a que la media muestral seguirá una distribución normal de media mu y varianza sigma cuadrado partido n por la corrección m mayúscula menos n partido n mayúscula menos 1, y de la misma forma los estadísticos z y el estadístico c se ven afectados por esta corrección.